Hoy 2 de marzo recordamos a una santa española religiosa llamada Santa Ángela de la Cruz. Nació en 1846 y murió en 1932, un 2 de marzo justamente. Santa Ángela de la Cruz vivió en Sevilla, España. Su familia era una familia humilde, trabajadora. Ellos eran muchos hermanos. Y justamente en razón de esa humildad de la familia, casi podríamos decir pobreza, Santa Ángela no terminó la escuela, estuvo poco tiempo en la escuela y de joven tuvo que ir a trabajar. Ya a los 13 años la vemos trabajando en un taller de zapatería en la ciudad de Sevilla. De joven empezó a tener mucha inclinación, mucho gusto por ayudar a los pobres. Se cuenta que cuando salía de trabajar iba o a la iglesia a rezar o a visitar familias humildes, familias carenciadas, para llevarles ayuda, para llevarles limosnas, para llevarles también la palabra de Dios. Este deseo por ayudar al prójimo fue creciendo en esta santa. Intentó consagrarse a Dios en 2 órdenes religiosas, en las carmelitas, descalzas primero, que como ustedes saben son hermanas de clausura, monjas de clausura, y luego en otra orden religiosa femenina llamada las Hijas de la Caridad. Y en ninguna pudo continuar su deseo de consagración por temas de salud. Santa Ángela tenía una salud muy débil y por esa razón no pudo continuar la vida religiosa allí. Se le cerraron 2 puertas, pero en la providencia de Dios se le abrieron otras puertas, porque a veces pasa eso, muchas veces. Dios nos cierra una puerta, pero luego nos abre otra. Y así fue entonces, porque al no poder ella ser parte de estas congregaciones u órdenes religiosas, fue incubando en su corazón el deseo de ella fundar una orden religiosa, ella misma encabezar o fundar una congregación o un grupo de hermanas, de religiosas, cuyo carisma sería la atención de los pobres, de los necesitados de Sevilla y también de los enfermos. Esta idea, este proyecto, este deseo fue creciendo en el alma de la santa. Tuvo una visión, además, que luego se la transmitió al sacerdote que la ayudaba espiritualmente, a su guía espiritual. En la visión ella vio a Cristo crucificado y frente a la cruz de Cristo otra cruz, pero vacía, una cruz sin nadie crucificado. Y ella interpretó que quien tenía que estar en esa cruz
junto a la cruz de Cristo, o frente a la cruz de Cristo, era la propia santa, la propia Ángela de la cruz. Sintió que Cristo le dijo que ella debía crucificarse, digamos, ¿no? En cierto modo, crucificarse místicamente. ¿De qué manera? Viviendo la humildad, la humillación, como Jesús, y en el servicio a los pobres, haciéndose pobre ella misma, como Cristo, que fue pobre, sirviendo a los pobres, porque allí está Cristo, entre los pobres, y Cristo además que vivió en esa austeridad de vida, en esa pobreza de vida. O sea que el camino de santificación en esta santa Ángela de la Cruz está marcado por la humildad, por el desprendimiento, por la limosna, por la atención y el amor a los desposeídos, a los pobres, a los que más necesitan. Y fundó para tal fin esta orden en el año 1875. La orden se llamó la Compañía de las Hermanas de la Cruz, o la Compañía de la Cruz, también se la conoce. Congregación u orden religiosa marcada por este gran símbolo del cristianismo, que es la cruz, Cristo abandonado, Cristo despojado, Cristo humilde, Cristo pobre, sin nada en la cruz, ni siquiera la ropa, nada. Y bueno, esta orden religiosa, la Compañía de la Cruz, fue creciendo, fue muy bendecida por Dios. Muchas mujeres querían ingresar, ser parte, consagrarse a Dios en este servicio. Mujeres humildes, pero también mujeres ricas, querían consagrarse, y así lo hicieron, poniendo al servicio de esta Compañía de la Cruz los propios bienes materiales. Eso hacían algunas de las mujeres más pudientes. Fue creciendo en número a tal punto que la fundadora, Santa Ángela de la Cruz, tuvo que fundar otras casas religiosas, porque además eran solicitadas también en otros lugares. La Santa Ángela de la Cruz murió un 2 de marzo, día como hoy, del año 1932. Nos enseña entonces Dios, por medio de esta mujer, el valor de la humildad, la necesidad de nosotros también vivir en la humildad, ser humildes. Cuando digo humildad no me refiero solamente a lo material, sino también hay una humildad espiritual. Humilde, por ejemplo, es aquel que no siempre quiere tener la razón. Humilde es aquel que, por ejemplo, no está constantemente justificándose o defendiéndose de sus errores, justificando sus pecados. Humilde, por ejemplo, es aquel que no está todo el día hablando de sí mismo, hablando mucho de sí,
y de sus virtudes o de sus cualidades buenas. Humilde, por ejemplo, es aquel que, más que justificarse, lo que busca es acusarse de sus pecados. ¿Ven? Son todas prácticas de humildad espiritual que todos podemos practicar, ¿no? Y debemos ejercitar, como hizo esta mujer, quien además decidió hacerse pobre entre los pobres, vivir pobremente para de esa manera acompañar a los pobres, ayudarlos y llevarles a Cristo. Lo que más quería ella era que todas las personas, especialmente los pobres, conocieran a Cristo, evangelizarlos, no solamente darles cosas materiales o ayudarlos con limosnas, sino también llevarles a los pobres la mejor limosna, el mejor tesoro, el mejor regalo, que es el regalo de la fe, llevarles a Cristo. Eso también esta mujer lo tenía muy en claro, ¿eh? No era simplemente un asistente social, alguien que ayuda socialmente o materialmente a los demás. No, era mucho más que eso, ¿no? Era una santa. Y por ser santa quería transmitir a Cristo a los demás, llevar a Cristo a los demás. En Sevilla la conocen como la madre de los pobres, así que le pedimos al Señor, por medio de esta santa, nos ayude a saborear el valor de la humildad, el valor del desprendimiento, que podamos también ver el rostro de Cristo en los demás, especialmente en los enfermos, en los pobres, que podamos llevar a Cristo a todas las personas que entren en contacto con nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Ángela de la Cruz, ruega por nosotros.